Bueno, muchas gracias a todos por venir. Soy Irene Paredes y hoy os voy a presentar mi proyecto de tesis que lleva por título de momento La presión antrópica y la calidad del agua en Doñana. Mis supervisores son Andy Green, Manuela Forero y Francisco Ramírez. Esta tesis se enmarca dentro de la conservación de los humedales, que son ecosistemas acuáticos de gran relevancia a nivel mundial por su gran biodiversidad y además porque proveen de servicios esenciales a la sociedad, como por ejemplo el reciclado de los nutrientes, la purificación del agua y la producción de alimentos. Sin embargo, también son de los ecosistemas que están sufriendo una mayor tasa de degradación. Se estima que desde principios del siglo XX se ha podido perder hasta un 70% de la extensión en los humedales en el mundo y que una de las causas principales es la presión antrópica, lo cual no es de extrañar si miramos el crecimiento de la población mundial en los últimos siglos. Y bueno, de entre las amenazas principales que afectan a los humedales, nosotros en esta tesis nos vamos a centrar en la contaminación, y más concretamente la contaminación por nutrientes, porque es una de las amenazas que afectan al humedal de Doñana. Como ya sabéis, en el entorno de Doñana coexisten dos realidades. Por un lado, tenemos uno de los humedales más emblemáticos y extensos de Europa, que tanto a nivel nacional como internacional cuentan con una serie de figuras de protección cuyo objetivo principal es la preservación de este espacio natural. Y todo esto contrasta enormemente con una periferia muy antropizada, en la que está sujeta a continuos cambios, a obras hidráulicas y en la que hay una agricultura mayoritariamente de regadío, y que esto se viene desarrollando sobre todo en las últimas décadas y que además es el sustento económico de la región. Os pongo aquí un mapa simplemente para que veáis la extensión que puede llegar a cubrir los cultivos en color ocre, y es un mapa de usos del suelo de 2011. De estas actividades antrópicas de las que os hablo, por un lado, en este entorno compiten estas actividades con los recursos hídricos del espacio natural y a su vez también son fuentes de contaminación de nutrientes, de nitrógeno y fósforo. Por un lado tenemos las fuentes difusas, que sería la agricultura, y por otro lado las fuentes puntuales, que serían las aguas residuales urbanas e industriales. Esto puede llegar a deteriorar la calidad del agua y más a largo plazo puede causar cambios en el ecosistema. Hasta la fecha tenemos conocimiento de estudios puntuales hechos en Doñana sobre la calidad del agua, hay información, datos recogidos por diferentes organismos, como por ejemplo la Confederación, el Parque Nacional o la propia Estación Biológica. Sin embargo, aún falta tener una perspectiva en el tiempo de lo que está pasando en la calidad del agua y tener más detalle de qué fuentes están contaminando con nutrientes al sistema. Por lo tanto, falta un estudio más general. Es en este contexto en el que se establece el objetivo general de esta tesis, que sería el análisis espaciotemporal de la contaminación por nutrientes y su relación con los usos del suelo en el entorno de Doñana. Para esto, lo que vamos a hacer es utilizar dos herramientas analíticas. Por un lado, los análisis bioquímicos, con los cuales vamos a cuantificar la cantidad de nitrógeno y fósforo, es decir, sacar las concentraciones de nutrientes, con las cuales vamos a cubrir dos de los objetivos de la tesis. Y en el primer objetivo lo que intentaríamos es analizar con datos históricos la variación interanual y qué variables antrópicas o naturales podrían estar explicando dicha variabilidad. Por otro lado, en el objetivo 2 nos vamos a centrar más en las variaciones estacionales y espaciales. La otra herramienta analítica que utilizamos son los análisis isotópicos, que se utilizan comúnmente en proyectos, en estudios ambientales, para determinar las fuentes contaminantes. En este caso nos hemos centrado en determinar el origen del nitrógeno y para ello vamos a utilizar dos tipos de indicadores diferentes, por un lado la vegetación acuática y por otro los nitratos disueltos en el agua. Y bueno, el área de estudio por supuesto es Doñana, lo que pasa es que nosotros vamos a centrar principalmente en la marisma y en dos de sus cuencas vertientes principales, la Rocina y el Partido. La marisma tiene una hidrología muy compleja y por eso a lo largo del año podemos tener fases muy diferentes de inundación. Esta inundación depende principalmente de las precipitaciones y los aportes de los arroyos vertientes y además cada año puede ser muy diferente, ya que nos encontramos con una variabilidad interanual muy grande en las precipitaciones. Respecto a las cuencas vertientes, decir que son bastante diferentes.
La Rocina es una cuenca que tiene mucha menos carga de cultivos, los cultivos son esto en rojo que he marcado aquí, y además es una zona más forestal y el arroyo de la Rocina tiene un estado de conservación mucho mejor porque es una zona además protegida. Sin embargo, la cuenca del Partido tiene 3 núcleos urbanos, tiene una carga de cultivos mucho mayor y además tiene 2 de las estaciones depuradoras que vierten aguas residuales al arroyo del Partido. Por lo tanto, es una cuenca que está mucho más antropizada que la Rocina. Y bueno, ahora voy a pasar a hablar de los objetivos de la tesis. El primero de ellos, como os he dicho, sería estudiar la variación interanual e intentar determinar qué variables podrían estar explicando esta variación. Para ello, lo que hemos utilizado son datos históricos entre 1995 y 2010. Estos datos vienen de una serie histórica de un programa de seguimiento de las aguas superficiales del Parque Nacional, que previamente a ser utilizados en esta tesis fueron revisados por José Luis Espinar y a partir de eso salieron 33 puntos de muestreo, tanto para la marisma interior como las entradas de la marisma, de los cuales nosotros nos hemos quedado con 5, por 2 razones. En primer lugar, porque nos queríamos centrar en las entradas, ya que pensamos que en este periodo estos puntos podrían representar mejor los cambios que ha habido en las cuencas. Y por otro lado, porque no todos los puntos disponibles de entradas tenían muchos datos, por lo tanto estos 5 son los que tienen más años con registros de datos de nutrientes. Y bueno, esto es simplemente para que veáis un poco los datos brutos. Estos son los datos que existen para nitratos. Pongo un ejemplo de 2 de los puntos. Estos serían, en el eje de la X tenemos los meses por cada año y la línea continua azul es la precipitación mensual acumulada. Esto sería lo mismo para el fosfato y aquí la verdad es que vemos una variabilidad muy marcada a partir sobre todo de 2007 en comparación con los años anteriores. Y esta variabilidad es lo que queremos intentar con este objetivo cubrir. Para esto hemos elaborado una lista de variables predictoras, posibles variables predictoras, y las hemos agrupado en climáticas y en antrópicas. Como en realidad en Doñana la variable que más va a afectar o que creemos que más va a afectar es la disponibilidad del agua, hemos decidido comenzar por intentar entender cómo explican las variables climáticas la variabilidad que vemos en los datos. Y posteriormente, una vez que hayamos quitado el efecto de estas variables climáticas, intentaremos cruzar estos datos con variables antrópicas. Para estudiar las variables climáticas, lo que hemos hecho es un modelo lineal de regresión múltiple y bueno, os voy a explicar un poco por qué hemos elegido en principio estas variables predictoras. Tenemos el año hidrológico, con lo cual intentamos ver el efecto de la variación interanual, la conductividad a falta de datos de caudal, porque no hay en este periodo o no los hemos encontrado, utilizamos la conductividad como proxy. Después la fecha juliana y la fecha juliana al cuadrado, esto sería para intentar ver, capturar si hay alguna estacionalidad en esos datos dentro de cada año. Y la precipitación la hemos incluido, pero la hemos tenido que separar, o hemos pensado que habría que separarla en 2 variables, una que capte la precipitación caída los días anteriores al muestreo y otra de los días unas semanas antes. ¿Por qué? Porque pensamos que los días anteriores a un muestreo pueden afectar mucho más a la concentración de los nutrientes. Sin embargo, estas son pruebas que estamos haciendo y bueno, en este punto si alguien tuviera alguna sugerencia, pues estamos abiertos a escucharos. Y bueno, esto es simplemente un ejemplo de los primeros resultados que tenemos del modelo. Lo que vemos aquí son el año hidrológico en el eje de la X y los coeficientes del modelo en el eje de la Y. Y lo que estaríamos viendo básicamente es la variación de las concentraciones tanto de nitratos como de fosfatos. Y bueno, estamos en este punto intentando entender cómo interpretar estas gráficas y posteriormente pues, intentaremos analizar también si hay algún efecto de las variables antrópicas. Y bueno, para el objetivo 2 lo que hemos planteado es estudiar la variación estacional y la variación espacial con la concentración de nutrientes y para esto partimos de una hipótesis en la que pensamos que las mayores concentraciones las vamos a encontrar
al comienzo del año hidrológico, que coincide en el otoño, depende del año, y también al final de la primavera y el verano, cuando la evaporación excede a la precipitación. Además, también van a influir en las concentraciones los ciclos de la agricultura y los eventos torrenciales, que son muy comunes en esta región. Para esto hemos ido al campo a recoger datos entre 2012 y 2016 y yo he participado desde el 2014, que es cuando comencé la tesis, y con mi tesis lo que hemos aportado es incluir más puntos en los arroyos, en las cuencas vertientes, porque creemos que es importante tener una idea de lo que está pasando también en las aguas que llegan a la marisma. Y en total se hicieron 21 campañas en arroyos, en la Rocina y el Partido, y 13 campañas en la marisma. De estas campañas lo que hemos sacado son variables de nutrientes, tanto disueltos como totales, y otras variables físico-químicas relacionadas con la calidad del agua. Además, esta tesis también quiere aportar datos importantes como es la carga de nutrientes, es decir, si lo que queremos conocer es cuánta cantidad de nitrógeno y fósforo están entrando en el sistema, es imprescindible tener datos de caudal, porque con la concentración solo no podemos saber. Por lo tanto, a partir de octubre de 2015 adquirimos un aforador manual y lo que hemos hecho de forma exploratoria es escoger varios puntos de arroyos y medir para intentar estimar posteriormente qué carga podría estar entrando por esos puntos. Por lo tanto, todavía tenemos que analizar algunos datos, pero cuando se tengan todos los datos, la idea sería, por un lado, lo que os acabo de decir, calcular la carga de nutrientes, por otro, con la variación espacial, ver qué puntos hay, qué hotspots de nutrientes podríamos estar teniendo, y todo esto cruzarlo con datos de usos del suelo para poder interpretar bien qué está ocurriendo. El objetivo 3, como os he dicho, sería para intentar entender cuál es el origen del nitrógeno que está entrando en el sistema, y para ello utilizamos los isótopos estables. En este caso utilizamos de indicador la vegetación acuática y elegimos para ello dos tipos de plantas acuáticas. Por un lado está la castañuela, que se elige porque tiene una amplia distribución en la marisma y además también en algunos puntos de los arroyos. Y por otro lado la espadaña, que se distribuye más en zonas de arroyos. Para la castañuela, para recoger castañuela, se realizan 3 campañas de campo en la primavera. En 2013 se hace de forma exploratoria y ya en 2015 y en 2016 se establece un protocolo un poco más elaborado. Y además, como os he dicho, en esta tesis lo que queríamos era darle más relevancia a las cuencas vertientes. Lo que pasa es que la castañuela no se distribuye, cuando vas aguas arriba de los arroyos no encuentras la castañuela, por lo tanto decidimos elegir otra planta que se pudiera estar distribuida por estos puntos para poder hacer comparación entre ellos. Y además, fuera del entorno de Doñana, nos fuimos a la laguna de Palos para coger un punto control, porque en esa zona hay una cantidad de invernaderos de cultivo de fresas muy grande y los arroyos, de hecho el arroyo que llega a la laguna de Palos viene directamente de esos cultivos. Por lo tanto, las plantas que se cojan de ahí nos van a servir como referencia de aguas que vienen con fertilizantes de la agricultura de la fresa. Y bueno, las muestras pues, se recogieron, se procesaron en laboratorio de isótopos estables y con ellos se han obtenido tanto datos de firma isotópica del nitrógeno como del carbono. Sin embargo, nos vamos a centrar principalmente en la firma isotópica del nitrógeno. Hasta la fecha tenemos datos analizados ya de 2013 y 2015 y bueno, para que veáis un poco un ejemplo de las firmas isotópicas de la castañuela, como sí que existe una variabilidad y que en el interior de la marisma parece que hay más puntos con un valor menor de delta 15, que es como se mide la firma isotópica, y en las entradas veríamos valores más altos. Esto puede interpretarse porque en las fuentes antrópicas suelen dar señales isotópicas del nitrógeno más altas, por lo tanto podríamos estar observando
una respuesta de tener fuentes antrópicas en las entradas y en la marisma tener una firma isotópica menor porque están más alejadas de esas fuentes antrópicas. Y bueno, todavía nos falta analizar los datos de 2016 y en este punto lo que no sabemos muy bien es si vamos a analizar por separado todos los datos de vegetación o los vamos a cruzar con los datos de nitratos, que son los que os voy a contar en el siguiente objetivo. El objetivo 4 también la idea es identificar las fuentes de nitrógeno y intentar dar una idea de cuál es la contribución relativa de cada una de estas fuentes. Partimos de la hipótesis de que, sobre todo en las cuencas vertientes, la contribución relativa de las fuentes antrópicas es probablemente mayor que la de las fuentes naturales. Para esto también se hacen 2 campañas de campo. Se muestrea en 2 años diferentes. En 2015 se hace un muestreo exploratorio en primavera y a partir de aquí se decide qué puntos son los más relevantes y en 2016 se reduce el número de puntos de muestreo, pero se aumenta la frecuencia de muestreo para poder tener un seguimiento a lo largo del año. Una vez que tenemos las muestras, lo que se hace primero es calcular, analizar la cantidad de nitrógeno que tiene cada una de esas muestras y solo si superan el mínimo necesario para poder medir los isótopos estables, pues pasan a este método, a ser analizados por el método de difusión del amonio, que no es un método nuevo, pero sí que es a partir de esta tesis que se pone a punto en el laboratorio de isótopos estables, gracias al esfuerzo de Sara y Susana, y todavía no tenemos los datos, pero la idea es tener los datos de firma isotópica del nitrógeno. Igual que con la vegetación, se utiliza este punto de la laguna de Palos como referencia de firma isotópica proveniente de fertilizantes inorgánicos. Esta firma isotópica, junto con muestras que se recogen también en estaciones depuradoras, más información recogida en la bibliografía, van a servirnos de referencias para poder contrastar los resultados que obtengamos, ya que dependiendo de la firma isotópica que tengamos nos pueden indicar si son de origen más orgánico o inorgánico, ya que los de origen orgánico suelen tener unas firmas isotópicas más altas que las de origen inorgánico. Y finalmente, lo que esperamos aquí también es tener un mapa de variabilidad espacial de la firma isotópica del nitrógeno, intentar correlacionar esto con los usos del suelo y intentar también estimar qué contribución relativa tiene cada una de las fuentes principales de nitrógeno. Y lo primero que esperamos de esta tesis será elaborar capítulos. El primer objetivo y el segundo objetivo está claro que van a ser 2 capítulos, sin embargo, como os he comentado, todavía no tenemos muy claro cómo vamos a analizar los resultados que obtengamos del objetivo 3 y 4, por lo tanto estamos en discusión todavía de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y a modo de conclusión, lo que esperamos de la tesis en general es dar un poco de luz al estudio de la calidad del agua en Doñana, dar una perspectiva más temporal e intentar ver cuál es la importancia de los factores antrópicos, naturales y climáticos, y que esto sirva de herramienta para los organismos gestores y, por ejemplo, para la elaboración de protocolos de seguimiento de la calidad del agua en Doñana. Y finalmente agradecer muchísimo a todos los que han hecho posible las campañas de campo y gracias a todos por escucharme.